Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Diseños de investigación 2. ANOVAs factoriales. Juan Pérez, Germán Zúñiga, Lady Cortés. ¿Qué es una ANOVA factorial? El ANOVA factorial nos permite medir cómo dos o más variables independientes afectan a una variable dependiente. El ANOVA factorial nace de las consideraciones de que ningún fenómeno se debe a una sola variable, ya que estos no son causales, por lo tanto se busca medir cómo las variables pueden afectar una respuesta cuando son presentadas simultáneamente. Ejemplo, Andrés es muy bueno dibujando, él quiere empezar a ilustrar una historia, pero tiene muchas dudas sobre cómo hacer los dibujos y sobre cómo pintarlos o si debe pintarlos, ya que Andrés quiere que sus dibujos gusten a la gente. Un amigo de Andrés, Darren, decide ayudarle y comienza a pedirle una serie de requisitos para hacer unas pruebas. El ANOVA factorial nos permite comparar las medias de las variables independientes para saber si éstas son significativas en la interacción con la variable dependiente. Como ya se ha mencionado anteriormente, el ANOVA factorial nos permite analizar múltiples variables independientes al mismo tiempo, como se daría en un contexto natural, y también sabemos que debemos conservar una muestra significativa de mínimo 30 personas para cada prueba. Debido a que cada variable tiene un número de características que determinará el investigador, se requiere hacer varias pruebas y por esto existen varios tipos de ANOVA factorial. ANOVA factorial independiente o entre sujeto. En esta, cada sujeto es asignado a una prueba diferente. ANOVA factorial de medidas repetidas o intrasujeto, en la cual todos los sujetos hacen cada una de las pruebas. Y ANOVA factorial mixto, donde los sujetos pueden hacer un determinado número de pruebas, pero por diferentes motivos no pueden hacerlas todas. En esta ocasión nos encargaremos de la ANOVA factorial de medidas repetidas. Retomando el ejemplo, Andrés expresa que tiene 4 ideas diferentes para sus dibujos, y Darren le explica a Andrés que si quiere saber la opinión de las personas sobre sus diferentes dibujos, sería necesario hacer unos grupos, donde cada grupo califique un dibujo diferente en que tanto le gusta. Características de las variables. Aparte de tener un gran número de variables independientes afectando al mismo tiempo una respuesta, también sabemos que cada variable tiene un número de características. El investigador puede escoger el número de características para cada variable. Entonces, si tenemos dos variables y cada variable tiene mínimo 2 características, tendremos un diseño factorial 2×2. Ejemplo. Ya que Andrés ha comprendido cómo debe hacer la investigación y reconoce por qué necesita 4 grupos diferentes, procede a mostrar sus dibujos a su amigo Darren. En los dibujos Andrés ha considerado 2 variables. Una de las variables es la calidad del dibujo. Esta tiene 2 características: un estilo de dibujo sumamente surrealista y un estilo caricaturesco o de caricatura. La segunda variable es el gradiente del dibujo. Esta tiene 2 características: dibujo a blanco y negro o dibujo a color. Para entender mejor cómo se organiza el diseño factorial, piensa en los siguientes ejemplos: 3×2×3×4. Si contamos horizontalmente tendremos 4 números. Esto nos señala que tenemos 4 variables independientes y el valor de cada uno de estos números indica es el número de características que posee cada variable. Entonces podemos notar que 2 variables tienen 3 características, una variable tiene 2 características y por último una posee 4 características. Ejemplo. Andrés solo tenía 2 variables, cada una con 2 características. Lo que Andrés debía hacer era generar 4 dibujos diferentes cumpliendo estas características y ver cuál gustaba más. A. Dibujo surrealista a blanco y negro. B. Dibujo surrealista a color. C. Caricatura a blanco y negro. D. Caricatura a color. Según el número de variables, podremos medir determinado tipo de interacciones, generando una hipótesis para la interacción de cada variable independiente con la variable dependiente y de múltiples variables independientes con la variable dependiente. Entonces, si tenemos un diseño factorial 2×2, tendremos 3 hipótesis diferentes. ¿Cómo afecta la variable independiente 1 a la variable dependiente? ¿Cómo afecta la variable independiente 2 a la variable dependiente? ¿Cómo afectan las variables 1 y 2 a la variable dependiente? Ejemplo. Ahora Darren le ayuda a plantear a Andrés una serie de preguntas con cada una de sus variables independientes y la variable dependiente, las cuales fueron: ¿cómo afecta la calidad del dibujo a la complacencia de la persona por la ilustración? ¿Cómo afecta el gradiente del dibujo la complacencia de la persona por la ilustración? ¿Cómo afecta la calidad y el gradiente del dibujo
a la complacencia de la persona por la ilustración. En la siguiente imagen podremos ver los resultados de las variables de Andrés. Andrés puso valores para cada característica de sus variables. En la calidad del dibujo puso 1 para caricatura y 2 para surrealista. En el gradiente puso 1 para color y 2 para blanco y negro. Y para finalizar puso la complacencia en un nivel de 0 a 10. Una vez montados los datos, se selecciona Análisis, Modelo Lineal General y Univariante. Se desplegará una pestaña. Se selecciona la variable dependiente en su casilla y se seleccionan las variables independientes. Si lo desea, puede seleccionar gráficas para interpretar los datos. Luego de darle a aceptar, se despliegan los resultados. En estos podemos ver una primera gráfica con las variables independientes, sus respectivas características y el tamaño de las muestras para cada una. Debajo de esta se encuentra la tabla de resultados. En esta podemos apreciar que la significancia para el gradiente, la calidad del dibujo y estas dos variables independientes simultáneamente son significativas, ya que la significancia es menor a 0,05, por lo que aceptamos nuestras 3 hipótesis de trabajo y rechazamos la hipótesis nula. Efectivamente, el gradiente y la calidad interactúan o afectan la complacencia con la ilustración. Si se decide graficar los resultados, se obtendrán una gráfica como esta. En esta gráfica podemos observar que la complacencia de las personas es mayor cuando el dibujo es surrealista y tiene una gradiente de blanco y negro. Esto nos permite afirmar que si Andrés quiere que a las personas les guste su ilustración, deberá usar este estilo de dibujo. A la vez, esta gráfica nos permite ver que el peor estilo que podría elegir Andrés es de caricaturas a blanco y negro, como también nos permite afirmar que la complacencia de las personas siempre es mayor con las ilustraciones surrealistas.